Hola, mi nombre es Sebastián. Y yo soy Santiago. Es motivo de gran alegría que juntos podamos compartir de nuestros servicios online. Queremos enviarles un gran saludo a todas esas personas que nos acompañan por primera vez. Esperamos que estos servicios puedan ser de gran bendición para ustedes. Así que allá en su casa, junto a su familia, pónganse cómodos y compartamos juntos mientras que adoramos al Señor por medio de las siguientes canciones. Espíritu está en mí, con poder te levantaste
Bendiciones para todos. Es muy significativo poder estar nuevamente compartiendo con todos ustedes la bendita palabra de nuestro Dios. Acabamos de cantarle a Él y lo hacemos con toda alegría. Es nuestra forma de estar juntos como iglesia, celebrando todo lo que Dios hace por nosotros día a día. Estamos compartiendo los últimos días sobre la carta del apóstol Pablo a los Colosenses y hemos estado algunos domingos tratando el versículo 12 del capítulo 3 bajo el nombre de nuestra serie Selfie Perfecto. Y estamos muy interesados en que el estudio de estos textos nos den mucha luz. Era la intención de Pablo con la carta escrita a los Colosenses y ahora nuestra intención de enseñar estos textos, de que tengamos todo el recurso para que nuestra vida sea conforme al plan poderoso de nuestro Dios. Quiero leerles la palabra, como dije ya, Colosenses capítulo 3, versículo 12. La Biblia dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Los últimos domingos hemos hablado, como ya dije, de algunas de estas características. Hoy hablaremos sobre la mansedumbre. Y para comenzar quisiera referirles algo espectacular que se hace en los llanos de nuestro país, Colombia, aquí donde estamos. Y tiene que ver con todo lo que es la crianza y posterior amansamiento de los caballos que se utilizan para el trabajo de nuestros ganaderos y vaqueros. Lo que pasa es que como el trabajo es con ganado y todo eso va exigiendo a que los recursos que se utilizan para ese trabajo sea el correcto. Pues bien, ellos tienen que escoger a los caballos y después de un proceso incluso arduo, muy fuerte, de mucha exigencia mental y física,
llevan esos caballos para que sean domesticados y sean útiles para el trabajo que se les asigna luego de un, como dije ya, proceso de amansamiento. Los caballos que escogen normalmente deben ser físicamente fuertes, veloces, y ese proceso puede ser lento incluso de acuerdo a las características, al carácter de esos caballos. Entonces usted encuentra que vemos personas trabajando en esta labor donde hay una exigencia total, donde posiblemente sean jornadas muy largas de mucho trabajo para hacer que estos caballos ahora sean los caballos dóciles y correctos para el trabajo de vaquería y todo lo que estos animales desarrollan. Quiero contarles que si nosotros vemos esos caballos sin amansar, uno podría pensar a qué horas, cómo es posible que un caballo con estas características, así como usted está viéndolo ahora, podría llegar a ser un caballo tranquilo, dócil y confiable para poner la vida de alguna manera bajo sus cuidados, porque tenemos que confiarle la vida en el caso de los que trabajan con esos animales. Pues como les decía ya, es un proceso muy importante, muy bien hecho por personas expertas. Y ahora miren, por favor, todo lo que ocurre en ese proceso y cuál es el resultado final. Cómo algunos de esos animales, luego del proceso correcto, ahora desarrollan un trabajo fabuloso, muy tranquilos, muy calmados, caballos muy dóciles, y algunos son amansados para otras ocupaciones, otros oficios. Algunos son utilizados para exhibiciones, otros para las carreras, otros para trabajo de campo, y es sorprendente ver todo lo que un animal que era tan difícil de amansar, ahora es un animal dócil y muy útil para las personas que trabajan con él. Incluso estos caballos son domados de una manera tan increíble que algunos son utilizados como por ejemplo para la hipoterapia, labor muy importante en la recuperación de muchos pacientes con diferentes tipos de complicaciones en su salud. Y entonces le confían a uno de estos caballos, estos niños que están en procesos muy complicados, algunos de ellos, y ese acercamiento y ese proceso y ese acompañamiento tan maravilloso ayuda en la recuperación de estos niños. Es increíble lo que antes era y lo que ahora es un caballo de estos. Algunos se preguntarán, pero ¿a qué se debe que hoy nos estén hablando de caballos y de amansar y de estos procesos? Pues quiero hablarles sobre la mansedumbre, esta característica que leemos hoy en el capítulo 3, versículo 12 de Colosenses. Y es muy significativo que abordemos este tema porque seguramente todos nosotros necesitamos desarrollar la mansedumbre, ser mansos, como dice la palabra. Yo quiero contarles que he puesto el nombre de esta predicación con una frase que muchos conocerán. No la voy a decir completa, usted debe hacerlo. Y es algo que muchos dicen con frecuencia. Mansos, pero no... Y usted complétela, ¿está bien? Mansos, pero no... Y es que la usamos a menudo, es frecuente que la utilicemos. Yo quiero decirles lo que no es la mansedumbre y a partir de ahí comenzar a hablarles un poco sobre este tema tan importante. La mansedumbre no es, escúcheme por favor, indolencia o flojera. No es simplemente yo no me involucro en esos problemas y me evito dificultades, dicen algunos. Mansedumbre no es tener paz a cualquier precio. No es simplemente decir yo lo quiero hacer así, me guardo tranquilo, me mantengo calmado y ya. Lo importante es mi tranquilidad. Mansedumbre no es debilidad. Mansedumbre no es sinónimo de amabilidad. ¿Cómo así? ¿No debo ser amable? Sí, debemos ser amables. Pero ser amable no es garantía de que seamos mansos. Mansedumbre no es simplemente perder la fuerza y ahora hacer lo que los demás digan sin ningún problema. Entonces, ¿qué es la mansedumbre? Algunos se preguntarán. Pues bien, la mansedumbre tiene que ver con un espíritu apacible, tranquilo, calmado.
Y en sus originales, los textos bíblicos lo utilizan para hablar de verdades como el ser manso es doblegarse, es ser amansado. Y es que usaban este término para describir el proceso de amansar animales. Ahora queda un poco más claro el por qué pusimos estos caballos para demostrarnos lo que es amansarnos. Eso es la mansedumbre. Mansedumbre tiene que ver con aprender a controlar nuestras emociones. Es una fuerza interior, es la capacidad de mantenernos en la postura correcta sin negociar con el hecho de que no vamos a simplemente sustraernos de las cosas, olvidarnos, alejarnos y dejar que los demás hagan. No, eso no es mansedumbre. Evitar un problema no es mansedumbre. Huir de los problemas no es mansedumbre, es más bien falta de carácter. Ser manso implica que se pueda hacer las cosas correctamente sin faltar a estas verdades. Y vamos a ampliarlo hoy hablando un poco de una de las personas que la Biblia menciona como una persona mansa, una persona con mucha mansedumbre. Les estoy hablando de Moisés. Por favor, escriba nuestra verdad central del día de hoy y quiero mencionarla. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre. Por eso debemos imitarlo. Se la repito. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre, por eso debemos imitarlo. Y algunos dirán, ¿vamos a hablar de Moisés o vamos a hablar de Jesús? Es que ocurre que la Biblia solo le otorga este título de gran reconocimiento a dos personas en toda la Escritura. Les hablo de Moisés y les hablo de nuestro Señor Jesús. Partimos hablando hoy de Moisés y por supuesto mencionaremos la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la palabra. Números capítulo 12 y les voy a leer por ahora unos versículos y nos vamos a ir ubicando en esta bendita verdad, en esta gran bendición de poder leer juntos la palabra. Quiero leerles inicialmente los versículos 1 y 2 para contarles una situación que vivió Moisés y donde fue probada su mansedumbre. La Biblia dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Seguramente muchos de ustedes se ubican en la historia. María, hermana de Moisés. Aarón, otro familiar de Moisés. Se pusieron de acuerdo y hablaron contra el líder espiritual, hablaron contra Moisés. Y eso desencadenó una situación muy complicada en el pueblo. Entonces vamos a hablar de tres cosas muy importantes sobre la mansedumbre y cómo eso trata con todos nosotros. Por favor, escriba ahí en su material el primer punto de nuestra enseñanza. Todos enfrentamos el momento de conflicto. Todos tenemos que enfrentar esos momentos. Nadie podrá decir, no, yo me mantengo distante, yo no tengo problemas con nadie, no tengo pruebas con nadie. Pues hoy es el momento de decirle, definitivamente todos tenemos momentos de conflicto. Alguna situación, alguna lucha tendrá que darse. Y en el caso de Moisés, tuvo muchos. Fueron muchas situaciones, pero en esta ocasión nos llama la atención cómo la historia bíblica nos va mostrando verdades maravillosas del carácter de Moisés. En primer lugar, quiero decirles cómo se da ese conflicto, cómo puede afectarnos a nosotros, porque todos tenemos que vivirlo de alguna manera. Puede ser, por ejemplo, por el hecho de las personas. Mire el versículo 1 que estaban mencionando. María y Aarón hablaron contra Moisés. María y Aarón, familiares de Moisés. ¿Con quiénes es el conflicto? Quiero decirles que con los primeros que tenemos que enfrentar conflictos, donde se prueba nuestra mansedumbre, normalmente es con nuestra propia familia. ¿Qué tan manso eres
¿Qué tan tranquilo eres? ¿Qué tanto dominio de tus emociones tienes para con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, para con tus hermanos, para con tus familiares cercanos, para con tus vecinos? Pues definitivamente los primeros conflictos que tenemos tienen que ver con nuestra familia. ¿Sabe qué dice la Escritura? La Biblia dice que metal con metal se aguzan, hierro con hierro se aguzan. De igual manera los hombres, entre hombres, se aguzan. Tiene que ver con cómo Dios va formando nuestro carácter a la hora de tener relación con otras personas, con el contacto con ellos, se va puliendo nuestra forma de ser. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué era la crítica? ¿Qué era lo que estaban censurando? Estaban censurando que Moisés había tomado como esposa a una mujer cusita. Y aquí comienza un poco la serie de dudas. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, en aquel entonces se censuraría totalmente que Moisés buscara a una mujer de otra tribu. Y ser cusita significa que era una mujer morena, era de color. El problema no era que fuera de color, el problema era que era de otra tribu. Esa es la circunstancia que la Biblia nos define fue el causante de las críticas y las censuras por parte de María y de Aarón. Sin embargo, vale aclarar que es muy posible que para la fecha la esposa anterior de Moisés ya había muerto y por consiguiente él había conseguido una nueva esposa. Otros aseguran que era su misma esposa, solamente que el color de su piel era algo morena y que por eso lo censuraban. En fin, en ninguna ocasión la Biblia dice que Dios censuró la actitud de Moisés. Fue una crítica de ellos. Voy a cambiarle la frase. Es como si María y Aarón estuvieran buscando la caída, el problema de Moisés. Había ahí algo de celos, de rabia, había algo de egoísmo, de envidias seguramente. El problema no era si tenía o no a una mujer cusita, era más problemas de carácter de María y de Aarón. ¿Y qué ocurrió? También tenemos que ver que el conflicto es causado por las diferentes situaciones. Ellos dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, solamente por él se comunica con el pueblo. Eso expresa que ellos estaban viendo qué forma tenían de compararse y de seguramente buscar el liderazgo por parte del pueblo y que Dios los viera como a personas más importantes. El afán de estar figurando y de estar viéndose como personas mayores. Lo importante aquí que quiero resaltar, y póngalo en la letra D por favor, es porque es un plan de Dios. Entonces, A, por las personas. ¿Por qué más tenemos conflictos? Por nuestras decisiones. C, por nuestras y las situaciones. Y ahora D, por el plan de Dios. Es sorprendente cómo en medio de esta circunstancia Dios estaba causando todo para sus propósitos. ¿Qué dice el versículo 2? Y lo oyó Jehová. Y lo oyó Jehová. ¿Qué causa nuestros conflictos? Muchas circunstancias, personas, decisiones, situaciones, pero atrás de todo esto está nuestro Dios poderoso. Y el versículo dice: Dios lo oyó, es decir, Él estaba ahí, Él estaba presente, Él estaba en ese lugar. Dios no olvidó a Moisés, no olvidó a su pueblo, no los dejó solos. Hagan lo que quieran y yo después vengo, como algunos piensan que hizo Dios con esta creación. No, Él la sostiene, Él está alrededor de todo, Él lo causa todo para su voluntad, para sus propósitos, para sus planes. No importa lo que haya causado el conflicto, hermano, hermana, amigo que me escucha, Dios lo ha permitido porque por medio de ello está cumpliendo su voluntad. ¿Qué es lo que le está causando a usted el momento difícil, la angustia, el dolor? ¿Una persona? ¿Sus compañeros de trabajo? ¿Sus compañeros de estudio? ¿Su jefe? ¿Sus empleados? ¿Sus amigos? ¿Sus familiares? Si quiere encontrar un responsable, búsquelo en Dios. Él lo permite porque Él está formando en nosotros nuestro carácter. Y en este caso, conforme a lo que estamos hablando hoy, nos está haciendo más mansos.
Y esto que está pasando, que estamos narrando de Moisés, donde María y Aarón hablan contra él y hacen que el pueblo se venga contra él, era una forma de probar qué tan manso estaba siendo Moisés. Y justamente lo que le ocurrió a Moisés tiene que ver con esa situación de que su mansedumbre fue probada. No era fácil lo que estaba ocurriendo. Ahora su buen nombre estaba en tela de juicio por parte de todos. El pueblo aprovecharía la oportunidad para otra vez venir contra Moisés. Su reputación, su liderazgo, todo ahora estaba en riesgo, causado por las críticas, las injurias y las malas intenciones de María y Aarón, que estaban minando a todos los israelitas con esos comentarios que estaban haciendo. Bien, todo esto para decirles, Dios tiene perfecto control de todo lo que pasa. No lo entendemos, no sabemos exactamente las razones, pero hoy es una buena oportunidad para entender cómo reacciona una persona que es mansa, una persona que ha entendido el valor de la mansedumbre. Y para ello quiero invitarles a recordar la verdad central de nuestra enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre. Por eso debemos imitarlo. Y ahora vamos a nuestro segundo punto de nuestra enseñanza. Por favor, tome nota de esto. Nuestro segundo punto es: todos revelamos nuestras actitudes. Lo primero es que todos enfrentamos el momento de conflicto. Y otra verdad es que todos nosotros en algún momento revelaremos cuáles son nuestras verdaderas actitudes. Y para ello vamos a ver cuál fue la reacción de Moisés cuando enfrenta ahora esta persecución, esta problemática tan importante, lo que se estaba presentando con las críticas de María y de Aarón por haber tenido ahora como esposa a la mujer cusita. Ya explicamos a qué se refiere esta verdad. Y miren lo que dice el versículo 3. Y aquel varón, Moisés, era muy manso. Perciba la característica de la mansedumbre de Moisés. Era muy manso. Y luego dice la palabra del Señor: más que todos los hombres que había sobre la tierra. Es increíble la descripción que hace el escritor de este pasaje, cómo se enaltece de manera tan alta la labor de mansedumbre de Moisés. Y es que se le reconoce como el hombre más manso de todo ese tiempo. No había en la tierra otra persona más mansa que Moisés. Por eso su respuesta, su reacción ante los problemas que ya hemos mencionado, fue una respuesta correcta, una reacción sensata, con mansedumbre, con la actitud correcta. Quiero invitarle a que tome nota de lo siguiente: 3 verdades sobre eso de que todos en algún momento revelaremos nuestras actitudes. Ponga como A lo que fuimos. Siempre recordaremos qué personas hemos sido en nuestro pasado. Y les hablo de que algunos de nosotros recordamos cuáles han sido nuestras actitudes, cómo era nuestro comportamiento, cuál era nuestro carácter, cómo reaccionábamos. Permítame hablarle un poquito de Moisés, porque algunos dirán: bueno, Moisés, el hombre más manso de la tierra, seguramente tuvo una crianza increíble y sus actitudes eran siempre sensatas y su forma de ser era con mucha cordura, con mucha amabilidad y todo eso. Quiero contarles 3 aspectos de lo que fue Moisés. Primero, Moisés mató a un egipcio. Sí, lo asesinó. Este hombre estaba maltratando a un israelita y Moisés vino y para defender al israelita mató al egipcio. Este mismo Moisés golpeó 2 veces la roca. Es decir, Dios le dijo: ahora esa es la forma para que proveas agua para el pueblo. Y Moisés fue y lleno de orgullo y de fuerza personal, golpeó la roca 2 veces, desobedeciendo a Dios. Y lo tercero que hizo Moisés fue que rompió las tablas de la ley.
Se llenó de celo por el plan de Dios para el pueblo cuando descendió de recibir las tablas con los mandamientos y el decálogo, la ley del Señor, y al ver el pecado y la maldad de todos los que estaban en esa fiesta en ese momento, botó las tablas contra el piso y las rompió. ¿Podría medirse eso con un acto de ira? No. Haciendo el estudio propio del texto, encontramos que fue una reacción de celo por lo que tenía que ver con enaltecer la obra de Dios y su ley y sus mandatos. Sin embargo, fue una expresión de su carácter, fue una reacción que tuvo Moisés. Bien podría haber reaccionado de otra manera. Entonces, ¿quién era Moisés? Moisés no era el hombre manso que esta Biblia ahora describe. Moisés no era el hombre tranquilo que todos imaginábamos. Moisés fue criado como egipcio, fue criado como príncipe al lado de Faraón, seguramente preparado en muchas artes, entre otras la guerra, porque sabía pelear. Y era un hombre de fuerza, era un hombre de valor, era un hombre capaz de pelear, capaz de buscar el derecho de otros, una cantidad de cosas. No era el hombre manso que describe la Biblia. Sin embargo, salió de Egipto, se introdujo en el desierto por 40 años y en un proceso increíble de formación pasó de ser un hombre impetuoso, fuerte, guerrero, a ser el hombre más manso de la tierra. ¿Quién fuiste tú? ¿Qué recuerdas de tu infancia, tu adolescencia o tu juventud, según sea tu edad? ¿Qué recuerdas de cómo reaccionabas hace unos años? ¿Quién fuiste cuando peleabas o cuando gritabas o cuando discutías por algo? ¿Quién fuiste? Ahora, ponga como ve, lo que somos, lo que ahora somos nosotros, lo que somos. Primero lo que fuimos y ahora lo que somos. ¿Quién es Moisés en el presente hablando de este acontecimiento? Pues la Biblia lo describe, el hombre más manso de la tierra. Así lo calificó la palabra del Señor. ¿Cómo te calificarías hoy a ti mismo? ¿Cómo eres hoy en día? Podrías decir, hombre, pasé de ser impulsivo, tosco, fuerte, tal vez de peleas, a ser ahora un hombre manso, tranquilo. No sé si sea tu circunstancia, yo mismo no podría hacerlo. Pero la pregunta hoy, o mejor la invitación hoy, es a que evaluemos lo que fuimos y lo que ahora somos y midamos. Evaluemos cómo va nuestro proceso. O somos los mismos de hace unos años, o no ha cambiado nada. Porque si eres el mismo de hace unos años, quiere decir que no estás creciendo, no estás avanzando, no estás madurando en tu recorrido cristiano. Y es para tenerlo muy en cuenta. Ahora, dijimos A, lo que fuimos, B, lo que somos y por supuesto C, lo que seremos. Con base en lo que fuimos y en lo que somos, estamos definiendo lo que seremos en el futuro. ¿Quién serás? Moisés estuvo otro tiempo con el pueblo, caminó con ellos, los condujo por el desierto y murió a punto de entrar a la tierra prometida, pero logró ser reconocido como uno de los mayores líderes del pueblo de Israel. Un hombre preparado de otra manera, formado de otra manera, luego tomado por Dios y establecido en la verdad de Dios, se convierte en uno de los personajes centrales de toda la historia del pueblo de Israel. ¿Quién serás tú en un futuro? ¿Vas a seguir siendo definido por lo que fuiste o por lo que eres ahora? ¿O serás la persona que Dios quiere que seas? Quiero preguntarte en esta hora, ¿estás dispuesto a permitir que Dios moldee tu vida de tal manera que tu carácter, tu mansedumbre, tu actitud, tu forma de actuar, tu forma de reaccionar sea moldeada por Dios? Quiero recordarte lo que vimos hace un ratico sobre estos caballos que se amansan. Algunos de nosotros, tan salvajes
y tan difíciles de domar como estos que vimos. Pero ahora, luego del proceso correcto, con dolor, con exigencia, con autoridad, pasan a ser animales totalmente dóciles. Yo quiero llevarte a pensar que Moisés era ese animal salvaje, refiriéndome en el buen sentido de la palabra, a difícil de domar, a convertirse en el hombre más manso de la tierra. Pero no ocurrió de manera mágica, no fue por un acto fantasioso, fue producto de lo que Dios causó, de lo que Dios llevó a que Moisés viviera en su proceso para convertirse en esa persona agradable a los ojos de Dios. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesito yo para volverme una persona mansa? ¿Qué tiene que pasar? 40 años en el desierto, una enfermedad, un dolor, una preocupación, angustia. Yo no sé qué va a usar Dios con nosotros, pero Él prometió completar la buena obra que comenzó con todos nosotros. La invitación es a que seamos lo que Dios quiere que seamos, sin la necesidad de tener que pasar por tantas angustias y tantos dolores. Preocupémonos por agradar al Señor. Recuerden esta verdad fundamental para el día de hoy. Nosotros, nuestro Señor Jesucristo, es nuestro máximo ejemplo de mansedumbre. Por eso debemos imitarlo. Y para ello, quiero invitarles a ir a nuestro tercer punto de nuestra enseñanza. Recapitulemos. Lo primero es que todos enfrentamos el momento de conflicto. Segundo, todos revelamos nuestras actitudes. Y ahora, en tercer lugar, todos debemos trabajar en nuestra mansedumbre. Para ello quiero invitarles a leer el versículo 13 de este capítulo 12 de Números, donde hemos estado mencionando. La Biblia dice: entonces Moisés, después de todo lo que estaba ocurriendo con el pueblo y todo lo que estaba pasando con Dios, María y Aarón, dice la Biblia, Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. ¿Qué ocurrió con María? Pues las consecuencias de sus actitudes hicieron que María cayera gravemente enferma y ahora había lepra en su cuerpo. Una enfermedad de mucho dolor, de mucha tristeza, que invita a la amargura, a tantas cosas. La mujer fue marginada del pueblo, fue expulsada, porque ese era el procedimiento con los leprosos. Y una de las consecuencias más graves de la enfermedad de María es que el pueblo se detuvo en su marcha hasta que María no se recuperó. No fue mucho tiempo, pero queda claro que todo lo que María hizo mal, porque fue la pionera, la que inició este problema, fue pagado con mucho dolor, con mucha angustia, porque no podemos andar por el mundo haciendo cosas sin que vengan las consecuencias de nuestras decisiones. Vamos a hablar de 3 verdades fabulosas de una reacción correcta y de la mansedumbre actuando en nosotros. Recuerde el nombre de este punto: todos debemos trabajar en nuestra mansedumbre. En primer lugar, escriba por favor una sincera oración. Es hermosa la actitud de Moisés. Recuerden, Moisés fue un hombre impetuoso de muchas cosas que demostraban sus malas formas de carácter. Pero ahora el hombre más manso de la tierra recibe de esta mujer el ataque, la censura, las críticas. Eso estaba acompañado de muchas cosas. Y Moisés reacciona orando por ella. Y aquí quiero resaltar lo que dice la Escritura en el Nuevo Testamento: oren por sus enemigos, sírvanles, clamen por ellos. Y Moisés oró con una oración profunda: Señor, te ruego. Era un clamor, imploró a Dios: por favor, sana a esta mujer, sánala ahora. Esa fue su petición. Noten la actitud de una persona que es mansa. No está buscando cómo atacar, no está buscando cómo devolver la ofensa, no está buscando cómo lastimar, está orando por aquellos que le hacen daño. Quiero invitarle a que ponga como letra B, por favor, con respecto a nuestro deber de buscar crecer en mansedumbre, una actitud afectada por el poder del Evangelio. Y para eso vamos a leer
un texto bíblico, está en Santiago capítulo 1, versículo 21. La Biblia dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿De qué estamos hablando? De tener la actitud correcta. Y al hablar de actitud correcta, hablamos de mansedumbre. Aquí está diciendo Santiago: reciban la palabra con la actitud correcta. Eso es permitir la obra del evangelio en nuestra vida. ¿Quieres desarrollar mansedumbre en ti? ¿Quieres hacer lo correcto, lo justo, lo que agrada a Dios? Permite que el poder del evangelio, y cuando hablo del poder del evangelio, hablo de la obra maravillosa del Espíritu Santo, el poder de la palabra, inunde tu corazón, inunde tu vida y haga de ti el hombre, la mujer que Dios quiere que sea. Ahora, está necesitando el Señor con ello demostrarnos que está interesado en formarnos, y hemos hablado hasta aquí de que Dios quiere formar nuestro carácter. La verdad de la palabra, el concepto gigantesco de Dios en lo que respecta a nuestro carácter, es que Él quiere implementar en nosotros, desarrollar en nosotros su carácter, y esto tiene que ver con que retomemos, obtengamos, recuperemos en nosotros la imagen, la presencia de Dios, como dice la Escritura, que va a ocurrir a medida que permitamos la obra de su Espíritu en nosotros. Repito, nuestra letra B: tengamos la actitud correcta con respecto al poder del evangelio. Y como letra C, por favor escriba esto: debemos tener una verdadera obediencia al mandato del Señor. Para ello leeremos en Mateo capítulo 11, versículo 29. Mateo capítulo 11, versículo 29. Y vamos a concluir de esta manera nuestra enseñanza para el día de hoy. La Biblia dice: llevad mi yugo. Son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Quieres desarrollar la mansedumbre en tu vida? Hoy quiero decirte exactamente lo que debemos hacer. Conforme a la verdad central de nuestra enseñanza, Jesucristo es el máximo ejemplo de mansedumbre. Por eso debemos imitarlo a Él. Y aquí estamos leyendo en el texto bíblico las palabras de Jesús: hagan lo que yo hago, sigan mi ejemplo, sigan mis pisadas, mis huellas, vivan como yo vivo. Y se describe a sí mismo: soy manso y humilde de corazón. Y recuerden con lo que comencé esta enseñanza: la Biblia solo le atribuye esta cualidad a dos personas en la Biblia. Les hablo de Moisés y de Jesús, hombres mansos. Recuerde esto, por favor: Moisés se volvió el hombre más manso de la tierra. En ese momento era el hombre con más mansedumbre, pero quiero hablarles de que solo era sombra de lo que sería Jesús. Y Jesús es el hombre más manso de todo el universo y de todos los tiempos. Si Moisés nos da un buen ejemplo, cuánto más nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que lo acusaron, pero no abrió su boca, que lo maldecían y no respondía con maldición, que lo atacaban y nunca deseó el mal para ellos. Al contrario, en la cruz, crucificado, con su sangre brotando de su cuerpo, con su frente lacerada, sus costados, sus espaldas rotas, allá en la cruz, al punto de morir, dijo: Señor, perdónale los pecados, porque no saben lo que hacen. Murió pidiendo perdón por ellos. Murió pidiéndole a Dios misericordia para estos hombres. ¿Quieres buscar un modelo de vida? ¿Quieres seguir el mejor ejemplo? Mira toda la vida de Jesús. Perfección en todo lo que hacía, en todo lo que vivía. De eso les hablo en este día. Si Moisés es un ejemplo para seguir, ¿cuánto más
nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres como esos caballos desbocados, fuertes, inmanejables? ¿O quizás estás en las manos de quien puede domarnos y puede hacer de nosotros hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos, ancianas, dignos de ser reconocidos como personas mansas? Quiero decirles una cosa: esos caballos nunca pierden su fuerza, nunca dejan de ser autónomos en algún sentido, pero ahora todo está sujeto a la voluntad de sus domadores. Usted no deja de ser persona, usted no se anula, usted no pierde su fuerza, solo que ahora está bajo el control y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Eso es ser una persona mansa. Termino con lo siguiente: ¿tienes problemas con tu carácter, con tu forma de reaccionar? ¿Tienes problemas con tu manera de actuar? ¿Tienes problemas con tu manera de decir las cosas, de reclamar o de exigir? Es un buen momento para pedirle perdón a Dios por nuestras malas acciones, por nuestras malas actitudes, y pedirle a Él que nos ayude a desarrollar la mansedumbre como corresponde. Para las personas que no han dado nunca este paso de fe, le invito en esta hora a creer en Jesucristo como su Salvador y hacerlo su máximo ejemplo de mansedumbre, de actitudes correctas, de acciones sujetas a la voluntad de Dios. Padre poderoso, con verdadera urgencia necesitamos desarrollar en nosotros mansedumbre. Definitivamente nuestras acciones tal vez están muy lejos de ser lo que deben ser, y reaccionamos y actuamos de manera tan equivocada, y a veces los primeros afectados son nuestra familia, nuestros amigos, los que trabajan con nosotros, los cercanos. Te pedimos ayuda para poder desarrollar de manera correcta, por la obra de tu Espíritu, la mansedumbre, como fruto del Espíritu, como una acción creciente en nosotros, por un compromiso serio, pasando por encima de una falsa humildad, falsa mansedumbre, y ser lo que tú quieres que seamos, moldeados por ti, enseñados por ti. Te pedimos que nos ayudes a creer en ti como Salvador y a hacer y ser lo que tú quieres que hagamos y seamos, conforme a tu santo propósito. Todo para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Amén y amén. Espero que la enseñanza de hoy haya hablado a su vida y que sea una oportunidad para crecer juntos como es nuestra intención como iglesia. Por favor, no olviden que somos una gran familia cristiana. Qué maravillosa es la palabra de Dios, que nos ofrece excelentes herramientas para convertirnos en mejores cristianos cada día. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que juntos continuemos con nuestro crecimiento espiritual. Recuerden que todo su apoyo y sus aportes son vitales para el desarrollo de la obra en nuestra ciudad. Nos vemos en 8 días en nuestro próximo servicio. Dios los bendiga.